El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Bendiciones a todos. Continuamos con la serie Tiempos Apocalípticos y este es el tema número 9, la parte 1, el Rey Jesús. Y creo que este es uno de los temas favoritos para mí y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted también, donde estaremos hablando de lo que va a venir después de que todo el caos que hemos hablado en los temas anteriores sucedan. Va a venir este tiempo y vamos a ver el cumplimiento de esta escritura en el libro de Salmos 138, donde dice la escritura: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Esta será una de las épocas doradas, el paraíso en la tierra, una utopía de un regreso al Edén. Esta frase describe el sueño que hay en el corazón de la gente desde la caída de la humanidad. La buena noticia es que de acuerdo con la Biblia, esto es solo un sueño, o no es solo un sueño, es algo que se avecina a una época que todos los problemas, desequilibrios terrenales serán una historia. ¿Por qué? Porque va a ser el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre esta época venidera, la vio como un cambio de la maldición de Dios sobre la tierra debido al pecado de Adán en Génesis capítulo 3, como dice esta porción de las Escrituras en el libro de Romanos. Dice las Escrituras: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no solo por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Es esperanza, porque también la creación misma fue liberada de la esclavitud de corrupción o a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, porque no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Todo el mundo gime para ver que el Edén sea recreado. El tiempo de la vida es volver a ser como era antes de la caída. Esa época a la que también se le llama el reino de Cristo de los 1000 años, el reino milenial. Se menciona solamente en un pasaje del Nuevo Testamento esta parte tan linda que vamos a disfrutar los que continuemos y perseveremos hasta el fin. Apocalipsis dice en las Escrituras: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y le puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primicia de resurrección. Continúa y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, porque
están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 8. Observe que en estos versículos la expresión 1000 años aparece 6 veces, y en cada uno de los casos se refiere a una característica del tiempo de esa época. El versículo 2, la cantidad de tiempo que Satanás estará atado. El versículo 3, la cantidad de tiempo que no engañará a las naciones. El versículo 4, la cantidad de tiempo que los santos que fueron martirizados reinarán con Cristo. Y el versículo 5, en la cantidad de tiempo de que el tiempo de los muertos, que el resto de los muertos no salvos esperan hasta su resurrección. Para juicio, en el versículo 6, el tiempo de los que resucitan en la primera resurrección reinarán con Cristo. Mire qué bendición, y hay algo tan específico, porque también en el versículo 7, la cantidad de tiempo que pasará antes que Satanás sea liberado en el abismo sin fondos. Por ello, alguna persona argumentan que ya el milenio se menciona solo en un pasaje del Nuevo Testamento. No debería tomarse literalmente ni tratarse como una enseñanza bíblica. Sería un erudito en profecía. René Paché desmantela este argumento. La enseñanza del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento en cuanto al milenio está completada en los judíos. Tuvieron éxito en el Talmud en desarrollarla totalmente por sí mismos. Os afirmaron que antes de que escribieron Apocalipsis, el reino mesiánico duraría 1000 años. Por lo tanto, uno debería afirmar, como lo han hecho algunos, que sin el famoso pasaje de Apocalipsis 20, la doctrina del milenio no existiría. La Biblia usa varios términos para identificar este periodo de 1000 años. Se le llama el reino del cielo, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, Mateo capítulo 3, verso 2. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, verso 11, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15, arrepentíos. Así que convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el libro de Hechos capítulo 3, verso 19, también Filipenses dice: estando persuadidos en esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. También de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Hebreos 2:5. No obstante, esta época se conoce mejor como el milenio. La palabra milenio en español se forma de dos frases. En latín, mille, que significa 1000, y annum, que significa año, por lo que el término simplemente significa un periodo de 1000 años. Por su extensa duración da una falsa impresión de la velocidad de su llegada. La llegada del milenio no será un proceso gradual ni imperceptible, sino más bien repentina, sobrenatural, invisible para todo el mundo. Estará precedida de una serie de acontecimientos.
catastróficos a nivel mundial, guerras, plagas, hambrunas, disturbios cósmicos. Se inclinará o se iniciará una manifestación especial de Dios, de su gloria. Todas las personas lo verán. Voz que clama en el desierto: preparad el camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese y lo áspero se alinease, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado, dice las Escrituras en Isaías 40, verso 3 al 5. A medida que experimentamos las características de los rasgos de la clave de esta época increíble, es importante comprender que se experimentará en la vida de la gente común, mientras vive en la rutina diaria de la vida en la tierra. Las estructuras básicas y las instituciones de la sociedad probablemente continuarán, y los estilos y los patrones de vida con unas personas que manifestarán sus distintas personalidades permanecerán. La gente comerá, dormirá y se ganará la vida, se casará, tendrá hijos y finalmente morirá. Ciudades, granjas, escuelas y todas las diferentes industrias, tiendas, construirán la presencia y las relaciones adecuadas y agradables entre la gente, y especialmente con Dios. Veremos una sociedad totalmente diferente. La justicia prevalecerá. La gente pensará y conversará acerca de Dios, porque ya los pensamientos perversos, los pensamientos de derrota y de miseria y las enfermedades no tendrán caso en este tiempo del reino milenial, porque será Jesucristo que gobernará las naciones. Y por eso el verso que leíamos al principio dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Porque hoy vemos una generación de gobernantes en las naciones que lo que menos les importa es escuchar la voz del Eterno. Pero en este tiempo milenial no va a haber espacio para la corrupción, no va a haber espacio para las mentiras y las artimañas, sino que será un solo gobierno con Jesucristo a la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras examinamos los escritos de los profetas en cuanto al reino milenial, 12 características captan nuestra atención, porque vendrá un tiempo especial en ese avenir del Señor, la anticipación del reino. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice el Señor, mi santo monte. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Salmo capítulo 2, versos 6 al 9, es una versión que se cumplirá en el tiempo de Jesucristo. Los libros proféticos del Antiguo Testamento nos dicen mucho sobre el reino milenial. En el libro de Isaías, capítulos enteros tratan sobre el tema. Antes de Isaías, David escribió estas líneas proféticas en el Salmo 2, que se describen a Dios el Padre entregando el reino a su Hijo Jesucristo. Por eso le dijo: pídeme y te daré las naciones. Algunas de las profecías más vividas de la época del reino se encuentran en los escritos de Daniel. En el capítulo 2 registra que él vio todo el discurso del futuro del mundo revelado en el sueño del rey Nabucodonosor, un rey pagano. Este sueño exhibía la estatua gigante de un hombre formada por capas. Son la calidad decente, desde la cabeza de oro hasta los pies de barro. Cada capa representa un imperio mundial sucesivo. La visión culminó cuando una roca de una montaña fue cortada, pero no con manos humanas, sino
que con manos angelicales, con manos eternas. La imagen de Daniel en el capítulo 12, verso 34, hasta que llegó a la tierra. Aquí la explicación de Daniel ofrece sobre esta visión. Durante el gobierno de estos reyes, Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo. De su reino permanecerá para siempre. Daniel 2:44. En una visión posterior, Daniel vio al rey que llegaba a tomar su reino. Dice las escrituras: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo que veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta la anciano de días, y se le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino sobre todos los pueblos y naciones y las lenguas, y le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Hemos visto todos los reinos del mundo, imponentes, fuertes, pero han tenido un día que han colapsado. Pero este reino, dice las escrituras, será un reino que no tendrá final, un reino para siempre. Y por ello, los que seguimos al Señor sabemos cómo va a terminar esto. Va a terminar con Jesucristo a la cabeza y su iglesia gobernando en el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las profecías más famosas en cuanto a la venida del rey se encuentra en el libro de Isaías, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. El libro de Apocalipsis, la séptima trompeta suena, y el mensaje es hacer una declaración audaz acerca del reino de Cristo, y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. La corona del rey, y de su boca, dice las escrituras, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él las pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versos 15 y 16. Está esta poderosa palabra. Por eso, cuando leemos las escrituras, tenemos esa certeza y tenemos esa palabra que Dios nos habla, donde nos dice cómo terminará este mundo. Aunque los perversos quieran tomar el dominio del mundo y querer acabar con 500 o más de 1,000 millones de personas en esta tierra, sabemos cómo será el final. No será Satanás y los perversos gobernando el mundo. Será Dios, será Jesucristo y su iglesia gobernando las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él descenderá en su tiempo, y de su boca saldrá esa palabra, esa espada que va a herir y va a regir a las naciones con vara de hierro. Este pasaje Juan nos dice cómo llegará el rey.
¿Y cómo inclinará su reinado? Llegará como un conquistador, superará y dará su mundo, tal como lo indica la profecía, una conexión estrecha entre la victoria del Señor, la batalla de Armagedón y su reinado como rey sobre la tierra. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre los montes de los olivos, y que está enfrente de Jerusalén. Al oriente, al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá o se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gaba hasta Rimón, el sur de Jerusalén. Esta será enaltecida y habitará en un lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, es la puerta del ángulo, desde la torre de Hananael hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. El libro de Zacarías, capítulo 14, verso 3 al 4 y del 9 al 11. Palabras proféticas lindas en las Escrituras. En el milenio, Satanás ya no será el príncipe del mundo. Su tiempo habrá terminado. Cristo reinará y va a ser un reino eterno de justicia, gozo, prosperidad, paz, gloria. Restablecerá y cubrirá el universo de justicia. Este es el mismo mensaje que Gabriel le anunció a María y le dijo que un día su hijo Jesús sería gobernante supremo del mundo, y será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono y de sus antepasados David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. En este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, verso 32 al 33. En el siglo venidero, como Jesús le gustaba llamarlo, se iniciará en el ejército inmediato de su poder y de su autoridad. Él tiene todo el poder ahora. Él ejercerá su poder y lo usará por completo cuando regrese. En el prolongado silencio de Dios en el tiempo, el agravio de la incredulidad se romperá con la transición de la resurrección de la iglesia, con la liberación del juicio que ha sido y ha retenido por mucho tiempo por la presencia visible, personal del Rey Mediador, con el establecimiento total de su reino en la tierra por un periodo que nuestro Señor Jesús especificó como de 1000 años. Durante este periodo, cada aspecto del reino, como se define la profecía del Antiguo Testamento, se llevará a cabo en la tierra. La verdadera época de oro del mundo. Los niños nacerán, la vida continuará, y los hombres trabajarán, jugarán, pero bajo una condición ideal. Este es el tiempo que, como seres humanos y gente que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelamos este tiempo. Un tiempo de bendición donde vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios, donde no lidiaremos más con el cansancio, porque la Biblia dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No los molestará el sol de día ni la luna de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vale la pena servir al Señor, porque cuando Él gobierne la tierra será un tiempo especial, un tiempo glorioso. Dice las Escrituras: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y le puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, más hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 13. En su visión, Juan se enteró de que los acontecimientos concernientes a Satanás marcarían el milenio. La época de 1000 años comenzará cuando Satanás sea encarcelado en el abismo y terminará cuando sea liberado. El doctor Henry Morris pinta un cuadro agobiante del lugar en que se espera nuestro aniversario. En alguna parte profunda del centro de la tierra se ha reservado una celda en los recovecos más remotos del abismo sin fondo, ubicado en el centro mismo de la tierra. Nadie podría caer más profundamente que en ese lugar. Será el encierro de Satanás durante el milenio, separado de los seres humanos, tan lejos como sea posible estarlo. En este planeta no solo será arrojado violentamente al centro de la tierra, sino que será encerrado en su propia celda, con la entrada sellada inexpugnablemente, para que ni siquiera pueda dirigir a sus propios huestes demoníacas mientras está refrenado. Durante 1000 años Satanás quedará incapacitado, no tendrá poder sobre ninguna cosa ni nadie. Será su ausencia en parte lo que permitirá que la tierra sea llena de gran prosperidad y gozo, y Jesucristo reinando sobre ella. La administración de David, dice la Escritura, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, quien yo les levantaré, dice Jeremías capítulo 30, verso 9. El Señor Jesucristo será el Rey Supremo, pero Él decidirá gobernantes a través de un corregente, el resucitado Rey David. Las palabras de Jeremías fueron escritas 400 años después de la muerte de David, por lo que Jeremías no podía verse referido al reinado histórico de David como rey en Israel. Los profetas Ezequiel y Oseas también afirman la posición real de David durante el reino del milenio. Dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él apacentará, y a mi siervo David él apacentará, y él les será por pastor, y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, estableceré con ellos pasto de paz, o pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Ezequiel 34, 23 y 25, donde las fieras que hoy vemos y que nos apartamos, nos alejamos cuando las vemos en el tiempo milenial, el tigre no va a buscar a dañar a un ser humano ni a otro animal, porque va a volver al pasto, al lugar, a su hábitat natural, porque en el corazón de Dios no estuvo que los animales, los seres vivos se alimentaran de otros animales, sino que era para que ellos entraran en la vegetación, comieran vegetación. De igualmente los seres humanos nacimos con un propósito, fuimos creados, pero el pecado nos apartó de la voluntad primicia del Señor. A la luz de muchas profecías que prometen a los santos el privilegio de reinar con Cristo, parecería muy lógico que David, el rey que ha resucitado de los muertos, se le dé un lugar de preeminencia en el reinado davídico del gobierno milenial de Cristo. ¿Cómo se indica que en Apocalipsis dice así? En su manto y sobre su muslo lleva escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16.
Entonces dice también otra escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, sino que recibieron la marca en su frente, ni tampoco recibieron la marca en su frente ni en sus brazos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 6. Daniel también anticipó este momento en el que los santos reinarán con Cristo, y escribió: después recibirán el reino de los santos. El Altísimo poseerá el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vemos nosotros que mientras caminamos derechos con el Señor, saber que quien nos va a gobernar, bendito sea el nombre del Señor, va a ser Jesucristo, el juez justo, va a reinar sobre esta tierra. Será un tiempo de bendición. Por eso vale la pena servir al Señor, vale la pena mantenerse consagrado a Dios, y aún en medio de todas las dificultades que nos asedian, saber, bendito sea el nombre del Señor, que podemos ver la manifestación de los hijos del Eterno mientras caminemos en esta tierra. Por ello, en aquel reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice Daniel capítulo 7, versos 18 y 27. En el milenio habrá una jerarquía de gobernantes y jueces. Hemos observado el papel de alto rango de David y el papel más bajo de los santos gobernantes. Entre esos niveles de autoridad estarán los 12 apóstoles, los que ya se les habrá asignado sus tronos para juzgar a Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. Por lo que, ¿quiénes son estos santos adicionales que reinarán con Cristo? El doctor Henry Morris, me encanta lo que él escribe, y sostiene que serán los mismos santos vestidos con lino blanco y puro, que componen los ejércitos que acompañan a Cristo cuando Él regrese a la tierra. Apocalipsis 19, 8. A todos los santos que hayan sido redimidos con su sangre y que hayan resucitado de la tumba, que han sido raptados a su presencia y que hayan sido evaluados para su recompensa en el tribunal. Aparentemente le asignará tronos individuales, la autoridad y juicio. Por eso la Escritura dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Una palabra linda que vemos en las Escrituras. También dice en otra parte: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dice Miqueas 4:4. No habrá quien refute a las palabras de estos santos, porque vendrá la orden del mismo Jesucristo. Isaías describe esta etapa sin precedentes de la historia humana como la etapa en que ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se destruirá nación contra nación. ¿Por qué?
porque Jesús mismo será el que gobernará, será el reino de paz, será el reino de bendición. Por eso Isaías capítulo 2, verso 4 lo habla, y no habrán más guerras, no habrán más pleitos, no habrán más bombas atómicas como las vemos hoy, sino que solamente será Jesucristo gobernando las naciones y su pueblo santo sujeto a Él, aleluya, alabándole y bendiciendo su santo nombre. También Isaías explica: una de las cosas más asombrosas en cuanto a esta época de paz será uno de los tiempos más gloriosos, donde el niño recién nacido podrá tocar la serpiente más peligrosa que quizás hoy conozcamos, pero en ese tiempo va a ser doméstica, no hará nada dañino, ningún animal, incluso el ser humano pensará correctamente, actuará correctamente, no va a haber más la violencia, los hospitales no van a existir porque no van a haber enfermos, las enfermedades habrán huido porque la presencia y la gloria y el conocimiento de Jehová inundará la tierra, dice las Escrituras, como las aguas cubren al mar. Es una época especial y linda donde tenemos que vivir en esta tierra, en estos momentos preparados, porque sabemos que en su momento la iglesia se va con Jesucristo y el tiempo milenial vendrá. Por eso, aunque venga la aflicción, aunque venga el problema, mantengámonos firmes, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cerca, y todo lo que nosotros hagamos, sean sacrificios, sean momentos duros y difíciles, van a tener una recompensa gloriosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Euseda.